Evangelio de hoy. Jueves 2 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 1 al 5. Y el 10. En ese momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Les aseguro que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida cristiana, es fácil caer en la tentación de medir el éxito y la grandeza según los estándares del mundo. Buscamos poder, prestigio, reconocimiento. Y nos olvidamos de que, en el reino de los cielos, los criterios son radicalmente diferentes. En el pasaje de Mateo Jesús nos ofrece una enseñanza profunda sobre lo que significa ser grande a los ojos de Dios. Aquí, la humildad y la simplicidad del corazón son las claves para entender el verdadero sentido del reino de Dios. La pregunta de los discípulos: ¿quién es el mayor? En el inicio de este pasaje, los discípulos se acercan a Jesús con una pregunta reveladora. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Este interrogante no es casual. Los discípulos, como seres humanos, están naturalmente inclinados a la ambición y al deseo de ser reconocidos. En su mente, el reino de los cielos debe ser similar al de los reinos terrenales, donde los poderosos, los influyentes y los famosos tienen el lugar principal. La pregunta refleja una tendencia humana común: buscar la prominencia y el reconocimiento. No es que no se preocupen por el reino de Dios, sino que lo interpretan según su entendimiento limitado de poder y jerarquía. Jesús, sin embargo, no responde con una declaración sobre quién tiene más poder o influencia. En lugar de eso, toma a un niño pequeño y lo pone en medio de ellos. Esta acción simbólica es significativa y está llena de profundidad. Jesús no solo les responde a través de palabras, sino con un gesto claro que desafía toda concepción humana de grandeza. Al usar la imagen del niño, está subrayando un principio fundamental. El reino de los cielos pertenece a aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo, como el de un niño. En la cultura judía de la época, los niños no eran vistos como importantes. Eran dependientes, vulnerables, y carecían de la independencia que los adultos valoraban tanto. Sin embargo, Jesús muestra que, en los ojos de Dios, esta vulnerabilidad es precisamente lo que lo hace grande. La humildad del corazón de un niño. ¿Qué tiene el corazón de un niño que es tan valioso para el reino de Dios? En primer lugar, los niños representan la inocencia, la pureza y la dependencia total de sus padres. Ellos no buscan el poder, ni la fama, ni el control. Su confianza está puesta completamente en aquellos que los cuidan. Jesús, al poner al niño como modelo,
nos invita a adoptar esa actitud de total dependencia de Dios. Es en nuestra vulnerabilidad, en nuestro reconocimiento de que necesitamos a Dios en todo momento, que podemos acercarnos verdaderamente al reino de los cielos. El niño también representa la capacidad de aprender y de confiar sin reservas. En su simplicidad, está dispuesto a seguir a quien lo guía, sin dudas ni preguntas. La enseñanza aquí es clara. Si queremos entrar al reino de Dios, debemos ser como niños en cuanto a nuestra capacidad de confiar plenamente en Dios, de no anteponer nuestras propias preocupaciones y ambiciones, sino abrirnos a lo que Él nos tiene preparado. La humildad que Jesús promueve no es un simple acto externo, sino una transformación profunda del corazón. Una renuncia a nuestro ego y a nuestra autosuficiencia. La grandeza en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de un niño es la clave para entender lo que Jesús quiere enseñarnos. Vivimos en una cultura que valora la autosuficiencia, la independencia y la fortaleza como virtudes supremas. Sin embargo, Jesús da un giro radical a estas ideas. La verdadera grandeza en el reino de Dios no viene de nuestras habilidades o logros, sino de nuestra capacidad de rendirnos y confiar en el amor y la providencia de Dios, en lugar de fortalecer nuestras propias paredes y escudos. Jesús nos invita a ser vulnerables, a dejar atrás el orgullo que nos separa de la misericordia divina, y a reconocer que solo en Él podemos encontrar nuestra verdadera fortaleza. En nuestra vida diaria, esta vulnerabilidad se manifiesta de muchas maneras. Al reconocer nuestros errores y pedir perdón. Al ser honestos con nuestros sentimientos y necesidades. Y al aceptar nuestra dependencia de Dios para cada momento. Es precisamente en esta vulnerabilidad que nos encontramos con la gracia. La grandeza no es el logro de un estatus, sino la capacidad de vivir con la confianza de un niño que sabe que está completamente sostenido por alguien más grande y más sabio que él. La propuesta de Jesús, volverse como niños. La invitación de Jesús no es una sugerencia suave, sino un mandato claro. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras no son solo una exhortación a la humildad externa, sino una conversión interior profunda. Jesús nos está invitando a revisar nuestras prioridades, a cuestionar nuestras motivaciones y a reconocer lo que realmente importa. El reino de Dios no se construye sobre el deseo de grandeza humana, sino sobre la disposición de vivir según la voluntad de Dios, dejando de lado nuestra búsqueda por el poder, el control o la admiración. Convertirse en niño es renunciar a la soberbia del corazón, a la necesidad de demostrar nuestra valía a los demás y, en cambio, aceptar nuestra pequeñez ante Dios. Este llamado a la humildad es una invitación a poner nuestra confianza en Dios, a dejar de lado el temor de ser rechazados o no ser suficientes. Es la capacidad de abrazar la vulnerabilidad sin temor, sabiendo que en esa fragilidad Dios nos sostiene con su amor inmenso y paternal. El valor de acoger a los pequeños. El versículo de este pasaje nos recuerda que el que recibe a un niño en nombre de Jesús, lo recibe a él mismo.
Este gesto de recibir al niño, que en la época de Jesús era una figura de baja importancia social, subraya la importancia de acoger a los más débiles y vulnerables en nuestra sociedad. En el reino de Dios, no se valora la grandeza humana, sino el servicio y la acogida. Esta enseñanza nos desafía a repensar nuestras actitudes hacia los más pequeños, no solo en términos de edad, sino también hacia aquellos que la sociedad considera menos importantes. Los pobres, los enfermos, los marginados, los inmigrantes, los huérfanos, las viudas. Recibir a los pequeños es reconocer en ellos la imagen de Dios. Es entender que, al cuidar a los más necesitados, no solo estamos actuando en su beneficio, sino también en el de Dios mismo. Esta es una invitación a salir de nuestra zona de confort y poner nuestras habilidades y recursos al servicio de los demás, especialmente de aquellos que no pueden devolver lo que les damos. Al hacerlo, participamos activamente en la construcción del reino de Dios aquí y ahora. El reino de los cielos no es solo una promesa futura. El reino de los cielos no es solo una promesa para el futuro, sino que tiene implicaciones profundas para nuestra vida aquí y ahora. Jesús nos está enseñando que el reino de Dios ya está presente entre nosotros, y que el acceso a él está determinado por nuestra disposición a vivir según los principios de humildad, servicio y amor desinteresado. No se trata solo de esperar a llegar al cielo, sino de construir el reino de Dios aquí en la tierra, comenzando con nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. El reino de Dios se manifiesta cuando nos esforzamos por vivir en verdad y humildad, cuando rechazamos las luchas de poder y la vanidad, y cuando elegimos seguir a Cristo en la simpleza de nuestra vida cotidiana. Esta es la invitación que Jesús nos hace a todos. Vivir con la mirada puesta en Dios, buscando su voluntad en cada momento, y confiando plenamente en su providencia. Al hacerlo, nos convertimos en testigos vivos de su reino en la tierra, llevando a cabo la obra de Cristo a través de nuestras vidas, con un corazón humilde y lleno de amor. El llamado a la conversión continua. El llamado de Jesús a volverse como niños no es un acto único, sino un proceso continuo de conversión. Vivir en humildad y sencillez es un desafío constante que requiere de nuestra cooperación con la gracia de Dios. A lo largo de nuestra vida, habrá momentos en los que seremos tentados a buscar la grandeza según los parámetros del mundo. Pero en esos momentos, debemos recordar la invitación de Jesús a volver a la sencillez del corazón. Este proceso de conversión es continuo porque siempre estamos siendo llamados a renunciar a nuestras inclinaciones egoístas y a abrazar una vida de servicio y de amor desinteresado. La humildad, entonces, no es una característica que podamos alcanzar de manera instantánea, sino que es el fruto de una vida de constante entrega y de disposición para ser transformados por el amor de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para acoger la gracia de la conversión y seguir el ejemplo de Cristo, quien vivió en completa obediencia a la voluntad del Padre. Es en esta obediencia humilde que encontramos nuestra verdadera grandeza. Una grandeza que no se mide en términos humanos, sino en el amor puro y sencillo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo.
La llamada a ser como niños también invita a una reflexión sobre la autenticidad en nuestra relación con Dios. En el reino de Dios, la apariencia o la acumulación de logros terrenales no tienen peso. Lo que realmente importa es la sinceridad del corazón. Un niño no busca impresionar. No se preocupa por la opinión de los demás ni por su estatus. Simplemente es quien es, con toda su fragilidad y vulnerabilidad. De manera similar, Jesús nos invita a presentarnos ante Él de manera auténtica, sin pretensiones, sin esconder nuestras debilidades, ni disimular nuestras necesidades. Al igual que un niño confía plenamente en el cuidado y amor de sus padres, nosotros debemos confiar plenamente en el amor providente de Dios. Este tipo de relación auténtica con Dios es esencial para vivir el reino. No se trata de cumplir con una serie de reglas externas, ni de aparentar una moralidad perfecta. La verdadera espiritualidad comienza en el corazón. Y es en ese espacio donde Jesús desea encontrarnos. Si entramos al reino con corazones orgullosos, que pretenden ser autosuficientes, será difícil vivir el amor que Dios nos llama a compartir. En cambio, si nos acercamos a Él con humildad, abiertos a recibir su gracia, entonces experimentaremos una transformación profunda, que nos llevará a vivir más plenamente el amor y la verdad que Él nos ofrece. El testimonio de los pequeños. La vida de los niños, en su simplicidad, se convierte en un testimonio poderoso del reino de los cielos. Jesús, al poner a un niño en medio de los discípulos, no solo nos llama a imitarlos en su humildad, sino a aprender de su pureza de corazón. Los niños, en su estado natural, son receptivos, honestos y dispuestos a vivir sin las barreras que los adultos suelen levantar debido a las preocupaciones y las experiencias previas. Ellos viven el presente de manera plena, confiando en la bondad de quienes los rodean. De la misma manera, Jesús nos invita a vivir con un corazón abierto, libre de prejuicios y de los complejos que a menudo nos alejan de los demás. Las experiencias de la vida, las heridas y las expectativas nos pueden volver más cerrados y desconfiados. Pero el llamado del Evangelio es a redescubrir esa pureza que los niños tienen. Este es un desafío diario. Abrirnos a los demás sin juzgar. Ofrecerles el amor incondicional que hemos recibido de Dios. Y vivir con la mente y el corazón libres de egoísmo. Además, los niños no solo tienen una actitud de confianza, sino también de docilidad. Son enseguida guiados, sin que su sentido de autoestima o su orgullo se interpongan. Este es otro aspecto crucial del llamado de Jesús. La docilidad a la voluntad divina. Muchos de nosotros tenemos dificultades para aceptar la voluntad de Dios cuando no coincide con nuestros deseos o expectativas. La docilidad. La disposición a seguir el camino que Dios traza es fundamental para nuestra vida cristiana. Un niño, al ser guiado por un adulto, no cuestiona cada paso, sino que sigue con fe y confianza. Jesús nos invita a hacer lo mismo. A confiar en que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Aun cuando no comprendemos completamente el porqué de cada situación. El reino de Dios y el mundo de los adultos. La tensión entre el mundo de los adultos y el reino de Dios
Es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En el mundo, valoramos la independencia, la autosuficiencia, el éxito y el poder. Pero en el reino de Dios, esos valores se dan vuelta. Aquí, la grandeza no viene de la posición o de las conquistas personales, sino de la capacidad para servir, para amar sin límites, para reconocer nuestra dependencia de Dios y para vivir con un corazón puro. Jesús, al llamar a los niños, nos desafía a abandonar las mentalidades egoístas y mundanas que nos separan de Él. Nos invita a vivir no de acuerdo con los estándares del mundo, sino de acuerdo con los valores del reino, donde la humildad, la compasión y la sencillez son las piedras angulares. Este cambio de perspectiva es una llamada a revisar nuestras prioridades. Vivimos en una sociedad que premia a aquellos que son exitosos, a aquellos que destacan por sus logros y su posición. Sin embargo, Jesús nos dice que la verdadera grandeza radica en nuestra capacidad para servir, para amar sin reservas, para entregarnos como Él lo hizo. El reino de Dios es un reino de amor. Y si realmente deseamos ser parte de Él, debemos empezar a vivir este amor en nuestras relaciones diarias, especialmente con los más pequeños, los más vulnerables y aquellos que la sociedad suele ignorar. Recibir a los niños es recibir a Cristo. En este pasaje, Jesús hace una afirmación crucial. El que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Esto tiene implicaciones profundas en nuestra vida diaria. Al recibir a un niño, al cuidar de los más pequeños y vulnerables, no estamos simplemente haciendo un acto de caridad, sino participando directamente en la obra de Cristo. Jesús, al identificarse con los niños, nos recuerda que en Él se encuentra la verdadera vulnerabilidad y dependencia de Dios. Al cuidar de los niños, al guiarlos y protegerlos, estamos colaborando con el reino de Dios de una manera tangible. Recibir a los niños, por tanto, implica mucho más que un gesto de amabilidad. Es un acto que nos coloca en el corazón mismo del mensaje de Jesús. Es reconocer en cada niño la imagen de Cristo y, al mismo tiempo, es un recordatorio de que, en la sencillez de nuestra vida, estamos llamados a vivir la misión de Jesús. Esta actitud nos lleva a vivir con un propósito, más allá de nuestro bienestar personal, el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que no tienen voz o poder en la sociedad. La sencillez como camino hacia el reino. El Evangelio nos invita a no complicarnos la vida con conceptos de grandeza que nos alejan del propósito de Dios. El camino hacia el reino de Dios es simple. Humildad, confianza, servicio. A menudo tratamos de encontrar respuestas complejas a los misterios divinos, cuando en realidad, Jesús nos muestra que el reino se encuentra en lo simple y en lo cotidiano. Nos llama a vivir con una fe sincera, a confiar en Él como un niño confía en su madre, sin temor ni reservas. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Él mismo vivió de manera humilde y sencilla. No tenía riquezas, ni poder, ni una gran posición en la sociedad. Pero lo que tenía era un amor profundo por las personas, especialmente por los más pequeños, los más vulnerables. Vivió con un corazón puro, un corazón
que no estaba marcado por las preocupaciones mundanas, sino por la dedicación al servicio de los demás y a la gloria de Dios. El camino de la conversión interior. Ser como niños es un llamado a la conversión interior. No se trata de cambiar superficialmente nuestras actitudes o conductas, sino de una transformación profunda del corazón. El reino de Dios está reservado para aquellos que tienen un corazón puro, libre de orgullo y egoísmo, que buscan no ser servidos, sino servir. Esta conversión no ocurre de manera instantánea. Es un proceso continuo que nos lleva a abandonar nuestros deseos egoístas y a acoger los deseos de Dios en nuestra vida. Convertirse en niños es aprender a soltar nuestras cargas y a confiar en la providencia divina. Significa abandonar la lucha por el control y aceptar que somos pequeños ante el gran amor de Dios. Este proceso requiere humildad y valentía, ya que muchas veces implica renunciar a nuestras propias expectativas y abrirnos a un camino que no siempre entendemos por completo. Sin embargo, es precisamente en esta entrega y confianza que encontramos la paz y la alegría que solo el reino de Dios puede ofrecer. Este Evangelio, entonces, nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir con la humildad de un niño? A poner toda nuestra confianza en Dios y a servir a los demás con un corazón puro. ¿Estamos dispuestos a transformar nuestras prioridades y a buscar, por encima de todo, el reino de Dios? La verdadera grandeza está en este camino de amor, simplicidad y servicio. El sacrificio de la autenticidad. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a ser más, a tener más y a mostrar más. Este constante deseo de validación externa nos lleva a perder la autenticidad. Al vivir bajo presiones sociales, acumulamos logros, máscaras y adornos que esconden nuestra verdadera identidad. Jesús, al llamarnos a ser como niños, nos llama a un sacrificio profundo. El sacrificio de la fachada, de la imagen. Y a regresar a nuestra esencia. A esa pureza que no busca reconocimiento, pero que refleja el amor de Dios de manera profunda. Ser como un niño no significa ignorar la responsabilidad, ni vivir de manera irresponsable. En el fondo, ser como un niño es abrazar una visión de vida centrada en la verdad de lo que somos. Seres dependientes de Dios. Seres llamados a amar y servir. Es reconocer que, sin la ayuda divina, no somos nada. Así como un niño depende de la protección y el amor de sus padres, nosotros dependemos de Dios para vivir auténticamente y para cumplir con la misión que Él tiene para nosotros. Este acto de dependencia es liberador, porque nos permite vivir con la paz que proviene del saber que no estamos solos en este camino. Una relación íntima con Dios. Otro aspecto importante del llamado a ser como niños es el modelo de relación que implica. Los niños, cuando confían en sus padres, establecen una relación íntima que no está basada en méritos ni en logros. Ellos aman de manera desinteresada y buscan la cercanía sin reservas. Jesús nos invita a vivir nuestra relación con Dios de esta manera, donde la oración, la adoración y la vida cristiana no estén motivadas por lo que podemos conseguir de Él,
sino por el amor y la confianza que tenemos en su bondad infinita. Vivir como niños es, en primer lugar, un llamado a acercarnos a Dios. Con un corazón puro. Sin barreras, sin agendas escondidas. Simplemente con el deseo de estar en su presencia. La relación entre un niño y sus padres es un testimonio claro de la confianza absoluta. Los niños no se preocupan por el mañana. No se sienten incapaces ni sufren de ansiedad por el futuro. Saben que serán cuidados, protegidos y amados. De la misma manera, Jesús nos llama a entregar nuestras preocupaciones, a confiar en su providencia y a vivir con la seguridad de que estamos bajo su cuidado constante. Cuando realmente confiamos en Dios de esta manera, nos sentimos libres para vivir con gozo y gratitud, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Creador. La lección de los niños en la comunidad. Otro aspecto importante de esta reflexión es el papel de los niños dentro de la comunidad cristiana. Jesús no solo está hablando de una actitud individual de humildad y dependencia, sino también de cómo esa actitud se refleja en nuestras relaciones comunitarias. En una sociedad que busca el poder, el éxito y el control, Jesús nos llama a vivir en comunidad de manera diferente. Nos invita a ser como niños no solo ante Él, sino también unos con otros. En lugar de luchar por el reconocimiento o la superioridad, debemos aprender a servir y a amar con LVA misma sencillez y pureza con que un niño ama a sus amigos, sin prejuicios, sin discriminación. El llamado a ser como niños también implica una apertura a los demás. Los niños no son selectivos en su amor. No ven color de piel. No juzgan las diferencias de estatus o de riquezas. Su amor es incondicional. Al abrazar esta actitud, la comunidad cristiana se convierte en un lugar donde las barreras sociales caen, donde las diferencias se disuelven en el amor de Dios. Este es el verdadero rostro del reino. Una comunidad unida no por intereses propios, sino por el amor fraterno, por la sencillez y la humildad con que nos acercamos a los demás. El testimonio del niño en un mundo fragmentado. El mundo de hoy se caracteriza por la fragmentación. Vivimos en una sociedad que divide, clasifica y separa. Pero, en contraste, los niños, a pesar de sus diferencias, tienden a unirse de manera natural. Jesús nos llama a emular esa capacidad de ser puros y de construir puentes entre nosotros. Ser como niños es no dejar que las diferencias nos dividan, sino buscar lo que nos une, lo que nos conecta, lo que nos hace humanos y nos llama a amar. Jesús nos invita a ser portadores de paz, a ser como niños que, sin malicia, buscan siempre la reconciliación, la unidad y la comprensión. La madurez espiritual de los niños. Un aspecto interesante es que, aunque los niños son vistos como seres frágiles y en crecimiento, hay una profundidad espiritual que se puede encontrar en su actitud. A menudo, los adultos interpretamos la sencillez como algo superficial o ingenuo, pero en el contexto del reino de Dios, esta sencillez es, en realidad, una profundización espiritual. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuánta sabiduría o conocimiento uno acumula, sino por la capacidad de vivir con un corazón puro, de recibir con gratitud, de entregarse a los demás.
sin esperar nada a cambio. La verdadera madurez es aquella que refleja la pureza de un niño, que, al confiar en su Padre, es capaz de vivir en armonía con Dios y con los demás. El llamado a la conversión del corazón. Este pasaje es también un llamado a la conversión del corazón. Jesús no está simplemente pidiendo que cambiemos nuestra conducta externa. Está llamando a una transformación interna profunda. Para entrar en el reino de Dios, necesitamos un corazón nuevo. Un corazón capaz de mirar al mundo no con juicio, sino con la inocencia y el amor de un niño. Este tipo de conversión no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es un don de Dios, que debemos pedir con humildad. Es en la oración sincera, en la meditación y en la reflexión constante, donde Dios transforma nuestro corazón, haciéndolo más conforme al suyo. En este camino de conversión, la comunidad cristiana juega un papel vital. Nos ayuda a vivir esta transformación, no solo a través de nuestras oraciones individuales, sino también en nuestra vida compartida, en la fraternidad, en el servicio mutuo y en el apoyo que nos brindamos unos a otros. El reino de Dios se construye en comunidad, en un espacio donde cada miembro se ve a sí mismo no como el centro, sino como parte de un cuerpo mayor, donde la humildad y la confianza mutua nos permiten crecer juntos en la fe. La conversión de la mente y del corazón. El Evangelio de Mateo invita a todos a una conversión profunda. Una conversión que no se limita a una acción exterior, sino que es un cambio radical de mente y de corazón. Ser como niños es un proceso de transformación interior, donde nuestra visión del mundo, de las personas y de Dios cambia. Jesús nos llama a abandonar las pretensiones de sabiduría mundana y a acercarnos a Él con un corazón dispuesto a aprender, a recibir y a amar de una manera incondicional. La conversión que nos pide Jesús es una reconfiguración de nuestra identidad. Ya no nos vemos como aquellos que tienen todo el control sobre su vida, sino como aquellos que, en la dependencia de Dios, encuentran verdadera libertad. La conversión también implica una apertura al perdón. Los niños, aunque son vulnerables, no tienen rencor. Si se les lastima, fácilmente pueden perdonar. En nuestra vida espiritual, debemos aprender a vivir con esa misma disposición de perdón. La conversión cristiana es, por tanto, un regreso al corazón puro. Aquel que es capaz de olvidar las ofensas, de dejar atrás el pasado y abrazar la gracia que Dios nos ofrece. Este tipo de conversión no es momentáneo, sino que es un proceso continuo. Cada día, debemos volver a ser como niños, reconociendo nuestras debilidades, buscando la fuerza y la sabiduría de Dios, y permitiendo que Él nos transforme. La humildad que abre las puertas del reino. En su llamado a ser como niños, Jesús nos recuerda la importancia fundamental de la humildad en nuestra vida espiritual. La humildad no es solo una actitud externa de modestia, sino un estado profundo de corazón, que reconoce nuestras limitaciones y dependencias. Los niños son humildes no porque se les imponga, sino porque, en su naturaleza, entienden que no pueden hacer nada sin el apoyo de aquellos que los cuidan. Así también nosotros, como hijos de Dios,
Estamos llamados a reconocer nuestra total dependencia de Él para cada paso que damos. La humildad es la llave que abre las puertas del reino de los cielos. Sin humildad, no podemos acercarnos a Dios, ni entender su llamado, pues sería como si nos cerráramos a su gracia. El reino de Dios es accesible solo a aquellos que son humildes de corazón, que no se creen superiores a los demás, y que no buscan su propio bienestar a expensas de los demás. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en el poder, la riqueza o el prestigio, sino en la capacidad de servir, de ponerse al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio. Jesús mismo, el Rey de los cielos, vino al mundo como un niño, en la humildad de un pesebre. Su vida fue un modelo perfecto de humildad, al no aferrarse a su divinidad, sino que la usó para servir y salvar a los demás. A través de su ejemplo, Jesús nos muestra que la verdadera gloria se encuentra en la humildad. El cuidado especial por los más pequeños. Un tema fundamental que emerge de este pasaje es el cuidado especial que Dios tiene por los más pequeños. No solo en términos de edad, sino también en términos de humildad y vulnerabilidad. Jesús hace énfasis en que el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Los niños, en su simplicidad, dependen completamente de los demás para su sustento y cuidado. De manera similar, aquellos que se reconocen pequeños y vulnerables ante Dios están en la posición perfecta para recibir su amor y gracia. Jesús nos enseña que el reino de Dios pertenece a los más pequeños, a aquellos que no se aferran a su orgullo ni a su autodependencia. En la sociedad actual, muchas veces la grandeza se mide en poder o influencia. Pero Jesús nos muestra que la verdadera grandeza radica en el cuidado de los más débiles y vulnerables. Los niños, especialmente en tiempos bíblicos, no tenían poder ni voz. Eran los más dependientes y, sin embargo, Jesús les otorga una dignidad especial, mostrándonos que el cuidado y la protección de los más vulnerables es esencial para vivir en el reino de Dios. Este es un llamado a revisar cómo tratamos a los más pequeños de nuestra sociedad, a los que son marginados, olvidados o incluso despreciados. En ellos, encontramos el rostro de Cristo. La importancia de la confianza. Una de las características esenciales de los niños es su capacidad para confiar plenamente. Los niños confían en que sus padres proveerán para sus necesidades, que los protegerán y los amarán incondicionalmente. Esta confianza, que parece innata en los más pequeños, es la misma confianza que Jesús nos llama a tener en nuestro Padre Celestial. La confianza absoluta en Dios es un acto de fe que nos permite vivir sin miedo, sin ansiedad, sabiendo que Él cuida de nosotros y nos dirige en el camino correcto. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la confianza en Dios es una base sólida, sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Al vivir con esta confianza, reflejamos la pureza y la sencillez de los niños, quienes no se preocupan por el futuro porque confían plenamente en el amor y la provisión de sus padres. Jesús nos invita a volver a esa confianza original, a abandonar nuestras preocupaciones
nuestras dudas y nuestras inseguridades. Y a vivir plenamente confiados en que Dios nos tiene en sus manos. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, sino que, al confiar en Él, podemos atravesarlas con esperanza y paz. La confianza en Dios nos permite vivir con serenidad, sabiendo que su voluntad es lo mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el porqué de las circunstancias que nos rodean. La responsabilidad en la humildad. La humildad que Jesús nos enseña no es sinónimo de pasividad o falta de acción. Al contrario, vivir como un niño implica también asumir la responsabilidad con una actitud humilde y dispuesta. La verdadera humildad no se trata solo de no buscar el reconocimiento o el poder, sino de actuar con justicia y generosidad, de ser responsables con las personas y el mundo que nos rodea. Los niños, aunque pequeños, tienen un sentido innato de lo que es correcto. Y muchas veces imitan a los adultos en su forma de ser responsables. Del mismo modo, como cristianos, debemos ser responsables en nuestra fe, en el cuidado de nuestra comunidad y en el testimonio de la justicia de Dios. La humildad no es un estado de inacción, sino una disposición para servir de manera activa y amorosa. La alegría de vivir con sencillez. Ser como niños en el reino de Dios no solo implica humildad y dependencia, sino también una vida de alegría y gratitud. Los niños viven el presente con una capacidad asombrosa de disfrutar cada momento. No están atrapados por el pasado ni preocupados por el futuro. En su pureza, encuentran la alegría en las pequeñas cosas, en los gestos de amor, en las relaciones sinceras. Jesús nos invita a vivir con esa misma alegría, a disfrutar de la sencillez de la vida y a reconocer las bendiciones diarias que recibimos de Dios. Vivir como niños no significa vivir en la ignorancia de las dificultades, sino tener la capacidad de ver el gozo que se encuentra en la vida cristiana, en la oración, en la comunidad, en el servicio y, sobre todo, en el amor de Dios que nos acompaña cada día. El desafío de la humildad en el mundo moderno. Vivir con la humildad que Jesús nos propone es un reto significativo en nuestra cultura moderna, donde el valor de una persona frecuentemente se mide por su éxito, su riqueza o su influencia. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos llama a un tipo de grandeza completamente diferente. Una grandeza que se mide por nuestra capacidad de ser humildes, sencillos y dependientes de Dios. La humildad de la que habla Jesús no es un acto de sumisión o debilidad, sino una fuerza interior que nos permite reconocer nuestra vulnerabilidad y la necesidad de Dios. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes de autosuficiencia y competencia, ser como niños implica una contracultura radical. Esta humildad requiere no solo un cambio de actitud, sino también una transformación profunda en la forma en que nos relacionamos con los demás y con Dios. Hoy, a menudo buscamos llenar nuestras vidas con logros y reconocimientos. Pero la invitación de Jesús es a encontrar nuestra identidad en algo mucho más profundo. Ser como niños implica despojarnos de la necesidad de impresionar a los demás y, en su lugar, buscar el rostro de Dios con sinceridad.
La vida cristiana no es una competición de logros, sino una travesía hacia el corazón de Dios, donde cada paso que damos debe estar marcado por la humildad y la disposición de servir. Jesús no busca personas que sean perfectas en su capacidad de dominar el mundo, sino personas que, como niños, se entregan al Padre Celestial con confianza y gratitud. La verdadera grandeza, según Jesús, es la capacidad de poner el bienestar de los demás antes que el propio, de actuar con generosidad sin esperar nada a cambio. El reino de Dios y los más pequeños. Jesús coloca a los pequeños en el centro de su enseñanza sobre el reino de Dios, mostrándonos que en la vulnerabilidad, en la pobreza de espíritu, se encuentra la verdadera entrada a la salvación. Los niños, con su pureza de corazón, no se aferran a las riquezas ni al estatus. No buscan el poder ni la fama. Esta actitud de desprendimiento es esencial para poder abrazar el reino de Dios. Jesús nos invita a renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, a simplificar nuestras vidas para poder vivir plenamente en su presencia. Ser pequeños, como niños, es una llamada a poner de lado los orgullos y las ambiciones personales que nos alejan de la verdadera paz y libertad. Además, Jesús nos enseña a mirar a los demás con los ojos del amor y la compasión que los niños tienen de forma natural. A través de los ojos de un niño, el mundo está lleno de maravillas y posibilidades. Los niños no juzgan, no se comparan, no excluyen. Son seres que aman sin barreras. En un mundo tan dividido y polarizado, Jesús nos invita a adoptar esta visión sin prejuicios. A ver a cada ser humano como una persona digna de amor y respeto. En el reino de Dios, no hay espacio para la discriminación, el juicio o la indiferencia. Todos son bienvenidos. Y todos tienen un lugar en el corazón de Dios. El valor de la conversión diaria. La invitación de Jesús a ser como niños no es un acto único, sino una decisión diaria. Cada día, somos llamados a la conversión, a renunciar a nuestra autosuficiencia y a reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Este proceso de conversión diaria requiere humildad, paciencia y una disposición constante para aprender. Los niños están en un proceso continuo de aprendizaje. Son curiosos, abiertos y dispuestos a recibir. Jesús nos llama a vivir de manera similar, con corazones abiertos y dispuestos a dejar que Él nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas. La conversión cristiana no es solo un evento que sucede una vez, sino una actitud que debe ser cultivada día tras día. En cada pensamiento, palabra y acción. Ser como niños también significa que no tenemos todo resuelto. A menudo, los adultos nos sentimos presionados a tener todas las respuestas, a mantener una imagen de control y autoridad. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera sabiduría radica en reconocer que necesitamos a Dios en cada momento. Al igual que un niño depende de sus padres para su cuidado y protección, debemos depender completamente de Dios para nuestra vida espiritual. La humildad, en este sentido, es la puerta a una vida rica en bendiciones y en paz. Cuando nos reconocemos como pequeños, como seres vulnerables, es entonces cuando experimentamos
La plenitud del amor y la gracia de Dios. El poder transformador de la humildad. La humildad tiene un poder transformador. Cuando somos humildes, permitimos que Dios actúe en nosotros de una manera más profunda. La humildad es el medio por el cual Dios puede moldearnos y transformarnos según su voluntad. Al reconocer nuestras limitaciones y debilidades, abrimos espacio para que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. Los niños, en su sencillez, permiten que el amor de sus padres los forme y los guíe. Y así también nosotros debemos permitir que el amor de Dios nos transforme. La humildad nos hace receptivos a su sabiduría y nos permite ver el mundo desde una perspectiva divina. Vivir con humildad nos libera del peso del orgullo, que nos lleva a creer que tenemos control sobre todo. Cuando vivimos con humildad, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Esta comprensión nos lleva a vivir con gratitud, sabiendo que cada día es un regalo y cada momento una oportunidad para crecer más cerca de Él. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite vivir plenamente como hijos de Dios, confiando en su providencia y guiados por su amor. La persecución de la verdadera grandeza. El mundo sigue buscando la grandeza en términos materiales, en poder, riqueza y estatus. Sin embargo, la grandeza que Jesús propone es completamente diferente. La verdadera grandeza, según Jesús, radica en la humildad, en la capacidad de servir, en la disposición de poner las necesidades de los demás antes que las propias. A menudo, la vida cristiana se ve como una vida de sacrificio. Pero en realidad, es una vida de entrega y servicio, donde el amor y la humildad nos conducen a una verdadera grandeza. Jesús nos llama a servir, a ser pequeños, para poder crecer en el reino de Dios. Al vivir de esta manera, descubrimos la verdadera grandeza. Un corazón dispuesto a vivir por los demás y a ser testigos del amor de Dios. Vivir el reino de Dios en lo cotidiano. La invitación de Jesús a ser como niños no es solo un ideal abstracto, sino una llamada a vivir el reino de Dios en cada momento de nuestra vida cotidiana. Ser como niños no significa solo tener una actitud de pureza y humildad en la iglesia o en los momentos de oración, sino también en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales. El reino de Dios se construye día a día, en nuestras pequeñas decisiones diarias. Cada vez que elegimos el perdón sobre el resentimiento, la paz sobre el conflicto, el servicio sobre el egoísmo, estamos viviendo el reino de Dios. En cada gesto de amor y humildad, nos acercamos más al corazón de Dios, al hacer de nuestra vida un reflejo de la sencillez y la pureza de un niño. Nos convertimos en canales de su gracia y amor. Así, el reino de Dios no es algo que está lejos de nosotros, sino algo que podemos vivir aquí y ahora. En nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras comunidades. Jesús nos llama a vivir en ese reino. Y ser como niños es el primer paso hacia esa vida transformadora. El corazón de un niño y la sabiduría divina. La sabiduría divina, según lo expuesto en el Evangelio de Mateo, no reside en la capacidad intelectual o en el dominio del conocimiento, sino en la pureza del corazón, como la de un niño.
Los niños, en su sencillez, poseen una sabiduría que trasciende la lógica humana. Esta sabiduría está basada en la capacidad de confiar sin reservas, de recibir sin condiciones y de amar sin barreras. Jesús nos llama a vivir con esta disposición, donde nuestro corazón se abre a Dios y a los demás sin reservas ni prejuicios. En una sociedad que constantemente nos enseña a desconfiar y a protegernos, Jesús nos invita a dar un paso más allá, a ser vulnerables, a ser como niños, confiando plenamente en la providencia de Dios. El corazón de un niño no está marcado por la desconfianza, el miedo o el resentimiento. Al contrario, el niño ve el mundo con esperanza y aceptación. Este tipo de corazón es el que Dios busca en nosotros. Un corazón que no guarda rencor, que no está atado por el orgullo, sino que se abre a la gracia y el amor divinos. Si tomamos el tiempo para escuchar el susurro de Dios en lo más profundo de nuestro ser, podremos descubrir esa sabiduría que, aunque parece tan simple y directa, es la que permite la transformación más profunda en nuestras vidas. La relación entre la humildad y la paz interior. La humildad es la llave para acceder a una paz duradera. Este tipo de paz no es la que el mundo ofrece, basada en la estabilidad externa o en la falta de problemas, sino una paz interna, sólida, que permanece a pesar de las tormentas de la vida. La paz que Jesús promete es una paz que viene del corazón humilde, que sabe reconocer sus limitaciones y que no se preocupa por imponer su voluntad. En esta humildad encontramos el terreno fértil para la paz. Porque cuando nos despojamos de nuestro ego y nos entregamos al amor y a la voluntad de Dios, la ansiedad y el temor empiezan a desvanecerse. Vivir con humildad es vivir en la paz de saber que no estamos solos, que somos amados y guiados por un Padre Celestial que cuida de nosotros. Además, la humildad nos permite vivir sin comparaciones, ni expectativas desmedidas. Vivir sin la necesidad de probar nuestra valía ante los demás nos libera de la competencia constante que caracteriza nuestra sociedad. Al ser humildes, dejamos de lado el deseo de destacar y brillamos. No por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo. Esta paz interior que proviene de la humildad nos permite abrazar la vida tal como es, con todas sus dificultades, y confiar en que cada paso, incluso los más difíciles, nos acerca a Dios. La importancia de la inocencia espiritual. La inocencia espiritual que Jesús resalta en este pasaje tiene mucho que ver con la transparencia de los niños. Cuando un niño llora, lo hace porque necesita algo. Cuando un niño sonríe, lo hace sin esconder nada, con una honestidad que no busca aprobación. Esta inocencia espiritual no es ingenuidad, sino una pureza de corazón que no está contaminada por la desconfianza, el resentimiento o la duda. Esta pureza es el reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Y es a través de ella que podemos experimentar la cercanía del reino de los cielos. La pureza de corazón es la puerta por la cual podemos entrar al reino de Dios. Muchos de nosotros hemos perdido esa inocencia a medida que avanzamos en la vida y nos enfrentamos a las dificultades y complejidades del mundo. Sin embargo, Jesús nos invita a recuperar esa pureza,
No necesariamente en el sentido de ingenuidad, sino en la capacidad de ver el mundo con ojos de fe, sin filtros de desconfianza. La pureza no es la ausencia de pecado, sino la disposición de vivir con un corazón limpio, dispuesto a recibir la gracia de Dios, sin preconceptos ni barreras. Los niños y el reino de Dios, un modelo de fe. En la cultura del reino de Dios, el modelo de fe que Jesús propone no es uno de conocimiento intelectual, sino uno de confianza total. El niño no se pregunta cómo se resolverán sus problemas, sino que confía en que sus padres lo cuidarán. De manera similar, Jesús nos invita a confiar plenamente en nuestro Padre Celestial, que no nos abandonará y proveerá para nuestras necesidades. Esta confianza absoluta no es una mentalidad pasiva, sino una que se expresa en la acción. Así como un niño sigue a sus padres sin cuestionar, nosotros también debemos seguir a Jesús sin reservas, sabiendo que Él nos guía por el camino que conduce al reino. Esta fe simple, pero profunda, es lo que permite que la gracia de Dios se manifieste de manera efectiva en nuestras vidas. A través de ella, podemos recibir el amor y la misericordia de Dios sin la necesidad de ser perfectos o tener todas las respuestas. La fe del niño es abierta, sin dobleces, y nos invita a acercarnos a Dios con la misma actitud, dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros, sin pretensiones ni defensas. La lección de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un tema central en la vida de los niños, quienes no tienen miedo de mostrar sus emociones, de pedir ayuda o de ser frágiles. En la adultez, a menudo nos alejamos de nuestra vulnerabilidad, creyendo que ser fuerte significa no mostrar debilidad. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza viene cuando somos vulnerables ante Dios y ante los demás. Ser vulnerables significa estar dispuestos a ser vistos tal como somos, sin esconder nuestras luchas, nuestros miedos o nuestras imperfecciones. En esta vulnerabilidad, Dios puede obrar con poder y mostrarnos su gracia transformadora. Este pasaje nos llama a abrazar nuestra vulnerabilidad, a reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos el amor y la misericordia de Dios. Solo cuando nos permitimos ser vulnerables ante Dios, sin pretender ser algo que no somos, es cuando podemos experimentar la plenitud de su amor y gracia. La vulnerabilidad, entonces, no es debilidad, sino una apertura al poder de Dios en nuestra vida. El modelo de los padres en el reino de Dios. La relación entre los padres y los hijos es un reflejo claro de la relación entre Dios y nosotros. Al igual que los niños confían plenamente en sus padres, debemos aprender a confiar plenamente en Dios. Los padres proveen, cuidan y guían a sus hijos, de la misma manera que Dios nos cuida y nos guía a lo largo de nuestra vida. El amor incondicional que los padres tienen por sus hijos es un reflejo del amor divino, que no depende de lo que hagamos, sino de lo que somos como hijos de Dios. Jesús nos llama a entrar en el reino de los cielos con esta misma disposición de confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial siempre estará con nosotros, guiándonos en cada paso. Además,
Los padres deben enseñar a sus hijos sobre la fe, pero también aprender de ellos. Los niños tienen una capacidad innata para el asombro y la sorpresa ante las maravillas de Dios. En su simplicidad, los niños ven el mundo de una manera pura, sin las distorsiones que los adultos experimentan debido a las preocupaciones y complicaciones de la vida diaria. Los padres, entonces, no solo son modelos a seguir, sino también estudiantes de la fe, aprendiendo de la inocencia y la confianza de sus hijos. La invitación a ser transformados. La invitación de Jesús a ser como niños es, en última instancia, una invitación a ser transformados. La vida cristiana no consiste solo en cambiar nuestro comportamiento exterior, sino en una transformación profunda del corazón. Esta transformación es posible solo cuando aceptamos el desafío de vivir con humildad, sencillez y confianza. Ser como niños significa ser capaces de renunciar a nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, de dejarnos moldear por la mano de Dios. La transformación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino un proceso continuo de rendición y apertura al Espíritu Santo. Cada día debemos decidirnos a vivir en esta humildad y confianza, a hacer de nuestro corazón un espacio donde Dios pueda actuar. Este proceso de transformación no siempre es fácil, pero es a través de él que podemos experimentar la plenitud del reino de Dios. La vida cristiana no es una vida de perfección, sino una vida de constante crecimiento y rendición ante Dios. Solo cuando nos volvemos como niños, con corazones abiertos y dispuestos, podemos recibir el amor y la gracia transformadora que Dios quiere ofrecernos. La comunidad cristiana y el reino de Dios. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunidad cristiana. Ser como niños no solo implica una actitud personal, sino también un llamado a vivir juntos como comunidad. Los niños, en su pureza, también son modelos de comunidad, ya que no excluyen a nadie y no ven barreras. De la misma manera, la comunidad cristiana debe ser un espacio de inclusión, de acogida, donde cada persona es valorada y amada tal como es. El reino de Dios es una comunidad de amor, de unidad y de apoyo mutuo. Jesús nos llama a vivir esta comunidad con la misma apertura, sencillez y humildad que Él muestra al llamarnos a ser como niños. Este es el desafío del cristiano. Vivir el reino de Dios aquí y ahora, en nuestra vida diaria y en nuestra relación con los demás. El reino no es un lugar distante, sino una realidad que se construye cada día, a través de nuestras acciones de amor, humildad y servicio. Cuando vivimos como niños, confiando plenamente en Dios y en los demás, somos testigos de la transformación que trae el reino de Dios a nuestras vidas y a la comunidad.